Hablando, Padre, que tú ministres a cada corazón en tu palabra, Señor. Padre, úsame, que soy un barro tuyo, Señor. Soy una vasija inútil, Padre, que solamente tú puedes usar. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios es bueno. Aleluya. Vamos a leer. ¿Con cuánto Dios ha sido bueno? Dios ha sido bueno conmigo. Entonces al Señor. Nuestro mensaje de hoy, o la palabra de hoy, vamos a leer en Job capítulo 1. Si pueden ponerse de pie hasta el 2. Entonces el Señor. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacía banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas, para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás han pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta forma hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto y temeroso de Dios, apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de su mano has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre toda la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tienes en tu mano está, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Entonces el Señor, pueden sentarse. Dios ha sido bueno, bendito sea Dios. El tema de esta palabra es conociendo a Dios. Bendito sea el Señor. Vemos en la historia de Job que Job era un hombre íntegro delante de Dios. Fue un hombre perfecto ante los ojos de Dios. Y Dios se sentía orgulloso de su siervo Job. Tan orgulloso estaba que un día, conversando Satanás, Dios le dice a Satanás: ¿has visto a mi siervo Job? Hombre íntegro ante de mí, hombre que siempre me ha amado, siempre me ha servido. Y como Satanás siempre de fresco, dice: oh, claro, así cualquiera, hasta yo te sirvo así, dirá, siendo yo. Tú le das todo lo que él quiere, tiene su vida protegida, nadie puede ponerle la mano, pero quítale todo lo que tienes, a ver si es verdad que te va a servir. Entonces el Señor, no obstante, Dios apostó a Job y dijo: dale, quítale todo lo que tienes. Entonces el Señor, Dios apuesta a nosotros. Hay momentos en que Dios apuesta a nuestra fe, apuesta que nosotros no vamos a dejar por las cosas que tengamos, por las cosas que hemos conseguido. Dios apuesta a nuestra fe. Entonces el Señor, y ahí empezó el calvario de Job. Entonces el Señor, dice la palabra, que en un día se perdieron sus ganados, todo lo perdió, inclusive sus hijos murieron también en el proceso. Entonces el Señor, fue un proceso bastante fuerte, comenzó a perderlo todo. Sin embargo, dice la palabra que Job atinó y se tiró de rodillas y dijo, y alabó a Dios. Y dijo: Jehová Dios, Jehová quitó. Entonces el Señor, sea el nombre de Dios bendito. Job demostró al Señor que no le servía por lo que tenía, porque todo lo perdió. Sin embargo, atinó a adorar a Dios. Muchas veces nosotros vienen situaciones a nuestra vida y no adoramos a Dios. Y la palabra dice: adorad a Dios en todo tiempo. No solamente cuando las cosas van bien,
Porque hasta el impío adora cuando todo va bien. Porque cuando las cosas se ponen amargas, difícil, ahí es que Dios quiere que la adoremos. Ahí que vamos a la diferencia entre el que ha creído a Dios y el que no ha creído. Entonces el Señor. Cuando Dios permitió que Job pasara por esta prueba, es porque Dios sabía que Job le iba a ser fiel. Bendito sea el Señor. Hubo una oportunidad que Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Bendito sea el Señor. No es lo mismo ni es igual oír hablar de alguien que conocerlo. Bendito sea Dios. Me imagino que Job, durante todo su proceso de bienaventuranza, conocía a Dios hasta cierto punto. Pero cuando comenzó a llegar las pruebas a su vida y que Dios comenzó a apostar a su fe y que Dios comenzó a decir: yo creo en ti, y Job dijo: yo también creo en ti, Señor, y pasó muchas situaciones difíciles, sin embargo no abrió su boca nunca para hablar más de Dios. Entonces el Señor dice en una ocasión: nosotros los cristianos, los creyentes, no podemos vivir de la fe de otro, no podemos vivir de las experiencias de otro, no podemos vivir de los milagros que Dios hace en otro. Tenemos que tener nuestras propias experiencias. Por eso Dios a veces nos somete a pruebas, nos somete a circunstancias difíciles. ¿Para qué? Para que conozcamos a Dios. Porque ahí es que Él se revela. En las situaciones difíciles, ahí es que podemos ver cuán grande es nuestro Dios. Entonces el Señor. Cuando no tenemos nada, ahí es que podemos probar a Dios diciendo: tú eres mi proveedor. Entonces el Señor. Cuando sobre nuestras dificultades optamos por declarar la palabra, entonces el Señor, Dios abre puertas. Cuando en vez de ir donde el hermano, ir aquí y allá, porque hay veces que Dios nos cierra las puertas. Entonces el Señor, a veces estamos tan confiados en las relaciones que tenemos, en las puertas que tenemos humanamente, que estamos dependiendo del ser humano, dependiendo del otro. Pero llega un momento en que Dios te cierra las puertas y que Dios dice: te cierro aquí, te cierro allí, para que tú dependas solamente de Él. Entonces el Señor. Yo en mi proceso tengo para decirle que pasé mi desierto, bien desierto, pasé mi prueba, y en un momento yo le decía al Señor: Señor, necesito esto, necesito aquello, necesito lo otro. 1000 necesidades tenía. Y el Espíritu Santo habló a mi vida y me dijo: pídemelo a mí. Yo soy tu proveedor. No le pidas a tu esposo, porque yo decía: ay, Señor, necesito esto, necesito aquello y aquello y aquello, y Él no me lo puede dar. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo: pídemelo a mí. Yo soy tu proveedor, yo soy tu marido, yo soy tu sustento. A partir de ese momento yo entendí que yo no estaba sola en el proceso. Yo entendí que yo no dependía de mi esposo, porque yo nunca había trabajado. Siempre dependía de él. Cuando Dios comenzó a cerrar puertas aquí, allá, inclusive las puertas de él que no estaban rindiendo, entonces yo dije: y entonces, Señor, y Jehová dijo: pídeme a mí. Bendito sea el Señor. Ahí es que conocemos a nuestro Dios en los momentos difíciles. Cuando no hay, Dios provee. Cuando estamos enfermos, Él es nuestro sanador. Cuando estamos que nos levantan calumnias y batallas, Él es quien nos defiende. Pero ¿cómo conocemos a Dios si no pasamos por procesos difíciles? Antes yo entendía que decía la palabra: pasarás por fuego y no te quemarás. Yo pensaba: yo nunca voy a pasar por el proceso, porque Dios dijo. Pues después de mi proceso yo entendí que no es que tú no vas a pasar, es que tú vas a pasar y vas a salir sin quemarte. Entonces el Señor, no es que tú no vas a pasar nunca por las aguas, es que tú vas a pasar y no te vas a ahogar. Entonces el Señor, Dios me enseñó quién es realmente Él. Porque yo tengo muchos años en el Evangelio, pero hay un antes y un después. Antes de mi proceso, después de mi proceso. Entonces el Señor. Porque nosotros, como decía ahorita, los cristianos no podemos vivir de la fe del otro. No podemos vivir de la fe del pastor. No podemos vivir de la fe de lo que Dios hizo con fulano y perencejo y mengano. ¿Y contigo qué ha hecho? Entonces el Señor. Cuando tú estás en tu proceso, ¿a quién tú le clamas? ¿De quién tú dependes? Porque Dios quiere que los conozcamos. Y en los procesos que conocemos a Dios. Verdaderamente ahí que conocemos a qué Dios le servimos. Dice la palabra que Dios apostó a Job. Dios apostó la fe inquebrantable de Job. Dios dijo: yo apuesto a ti. Y Job en todo momento clamó a Dios. En todo momento no le falló a Dios. Hubo un momento
en que Job, hasta la misma esposa, más adelante ustedes pueden leer la historia, le dijo, oye, pero muérete ya y salgamos de esto, maldice a Dios y muérete. Ella estaba cansada de la situación. Entonces el Señor, a veces hay personas que son familia de nosotros y Dios permite que nos den la espalda en el proceso. Dios permite que nos retiren el apoyo en el proceso. Pero no es para muerte, tranquilo. Ahí la palabra más adelante dice que cuando estaban Job, cuando estaban Dios y Satanás conversando, Dios le dice, vamos, toca su cuerpo también, pero cuidado con su vida. Entonces el Señor, Dios le pone un límite a Satanás. Dios le pone un párate ahí, hasta ahí tú llegas. Entonces el Señor, no debemos prestarle miedo a Satanás. Por más que él ruja, por más que haga, tornivire, él tiene hasta un don de llegar. Entonces el Señor, tenemos un todopoderoso que pelea por nosotros. Pero es cuando nos aferramos a su promesa, cuando nos aferramos a las palabras. Entonces el Señor, cuando yo estaba en mi proceso, yo decía, Señor, el único que me lleva a mí en prueba es Job. Pues ya está, llevaba todas. Sí, entonces el Señor, yo decía, Dios mío, el único que me supera es Job. Porque Satanás me tiró por todos lados. Me tiró económicamente, me tiró en lo emocional, me tiró en lo espiritual. Mira, hermana, lo único la palabra que yo decía cada rato era, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me va a levantar. Aleluya. Santo, gloria al Señor. Cuando me veía sin fuerza, yo decía, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Y mis ojos lo verán. Esto lo puse yo. Mis ojos lo verán. Porque no es la verdad que mis hijos van a gozar la bendición. Yo también la voy a gozar. Yo voy a disfrutar de las promesas que Dios me tiene. Pero en mi proceso yo conocí a Dios en diferentes vertientes. Él fue mi protector en muchas veces. Él fue mi sanador muchas veces. Él fue mi proveedor. Él fue mi sustento literal. Si Dios tiene que mandar, mira, a un enemigo por ahí, un impío, a que le provea a usted, Dios lo hace. Entonces el Señor, Dios lo hizo conmigo. Si Dios tiene que abrir puertas de donde sea, Dios lo hace. Entonces el Señor, yo digo siempre, tenemos que tener nuestras propias experiencias. Porque no es lo mismo hablar de la persona que tú oyes hablar, a tú hablar de alguien que tú conoces. Porque cuando te dicen, ay, fulano es así, así, hasta, oh, sí, qué bien, muy bien. Pero cuando tú lo conoces en persona, dices, no, pero es que quedaba chiquito lo que me dijeron. Oye, me hablan de más. Entonces el Señor, eso pasa con nuestra fe. Dios permite circunstancias difíciles para que veamos a qué Dios le servimos, qué tan grande es nuestro Dios. Entonces el Señor, porque usted habla con autoridad de lo que usted ha pasado. Porque usted no le puede decir a una gente, se le murió un familiar, ay, mi hija, yo sé lo que es eso. Cuando usted no está muerto nadie. Cuando usted pasa por, mire, usted quiere desgreñarse y dice, yo pasé por esa. Entonces Dios permite que pasemos por procesos difíciles. Primero para alimentar nuestra fe. Primero para fortalecer nuestra fe. Y segundo, para que podamos ayudar a otro en el momento difícil. Entonces el Señor, Dios ha sido muy bueno. En nuestros procesos, Dios cierra puertas, pero también abre puertas. A veces dependemos del ser humano. Mi trabajo aquí es un testimonio de que Dios abre puertas. Porque donde yo tenía, relaciones en San Juan, tenía relaciones que podía trabajar, nunca conseguí un trabajo. Entonces el Señor. Sin embargo, aquí donde nadie me conoce, Dios le plació abrirme puertas. ¿Para qué? Para que la gloria se la llevara a Él. Entonces el Señor. Porque quizás si me lo daba en aquel entonces, en base a mis relaciones, yo le iba a estar agradecida eternamente a las relaciones que me dieron el trabajo. Y hoy yo, a boca llena lo digo, lo que yo tengo, yo se lo debo a Dios. No se lo debo a ningún político, no se lo debo a nadie, a Dios. Aquí Dios se glorificó. Pero lo que ustedes están mirando hoy, entonces el Señor, las bendiciones que ustedes están mirando hoy, estamos bendecidos, gracias al Señor. Mi esposo tiene 3 trabajos, pero no sabe. Yo tengo un trabajo, todo se lo debemos a Dios. Pero todo esto no es más que el resultado y, vamos a decir, de mi fe en aquel momento. Porque cuando yo estaba en mis momentos bien difíciles, bien duros, donde el enemigo mandaba, ustedes saben que hay gente que de Satanás
se dejan usar de Satanás. Ustedes saben, ¿verdad que sí? En tu momento difícil hay gente que se deja usar de Satanás y te quieren tumbar la fe. Te quieren bloquear la esperanza, entonces el Señor. Pero en Dios somos más que vencedores, dice la palabra. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Y nosotros estamos llamados, Cristo nos llama a que los conozcamos cada día más. Y en los procesos que Dios se da a revelar, en los procesos que conocemos verdaderamente al Dios que hemos servido. Porque como tú predicas o hablas de un Dios proveedor si nunca has tenido necesidad. Si siempre tienes tu nevera llena o un buen dinero en la cartera, ¿en qué Dios se va a glorificar ahí? Ahora, cuando la cosa se pone difícil, que tú no tienes ni dinero en la cartera y la nevera vacía, tú dices, Señor, tu palabra dice que no hay justo desamparado en tu simiente que mendigue pan. Dios suple. Tenemos que declarar la palabra sobre el problema, declarar la palabra sobre la circunstancia. Cada momento de nuestras vidas hay una palabra aquí para eso. Cada situación tiene una respuesta en la palabra. Bendito sea el Señor. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y todo lo que ustedes cuanto ven en nosotros hoy no es más que el cumplimiento de las promesas que Dios nos dio cuando estábamos en nuestro desierto. Mi desierto no duró un año, no duró 2 veces ni 3 veces, duran 5, casi 6 años en la batalla. Pero yo aprendí a depender de Dios. Antes yo era una cristiana, nací en el Evangelio, una cristiana, bueno, pero cuando Dios te mete en el proceso y tú confías en Dios, tú sales otra persona. Porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Dios le bendiga y hasta aquí mi parte.